si además de arrojar salidas correctas, si ese algoritmo estaba implementado de acuerdo con su especificación. Después estuvimos hablando formalmente del problema de ordenamiento, ¿cierto? Y decíamos que el problema de ordenamiento, pues, es un caso típico de análisis de algoritmos porque es un problema básico, pero que hay diferentes alternativas para solucionarlo y que, pues, cada alternativa puede tener una complejidad distinta dependiendo de la lógica, ¿cierto? Y bueno, creo que a grandes rasgos, bueno, hablamos del método de dividir y conquistar y analizamos el merge sort. Entonces, lo que nos corresponde ver hoy es justamente cómo yo puedo llegar a estimar, digamos, de alguna manera precisa, la función de tiempo de ejecución de un algoritmo que utiliza llamados recursivos. Y entre esos están los algoritmos implementados bajo la técnica de dividir y conquistar. ¿De acuerdo? Porque decíamos, hasta el momento en que alcanzamos a trabajar en las clases anteriores, que los algoritmos recursivos tienen una función de tiempo de ejecución expresada como una recurrencia. Y esa recurrencia es una ecuación. Entonces, ahora tenemos que hablar de los métodos para resolver esas ecuaciones y formalizar ese tiempo de ejecución asintóticamente, ¿vale? Entonces, bueno, voy a cerrar ya aquí la cámara, voy a compartirles pantalla y arrancamos. Los métodos de solución de relaciones de recurrencia o recurrencias en general, pues algunos seguramente ustedes ya los trabajaron en un curso de matemáticas discretas, ¿cierto? Nosotros vamos a hablar hoy particularmente de 3 métodos, uno más fácil que los otros 2, pero el tema es que ese que es el más fácil y el que seguramente más les va a gustar no es aplicable a todos los tipos de recurrencia, ¿ok? Entonces, cuando se pueda aplicar, pues aplicaremos ese método, que es el método maestro. Y cuando no pueda ser aplicable, pues tendremos que utilizar alguno de los otros 2 métodos. ¿Ok? Entonces, bueno, las relaciones de recurrencia me permiten estimar la complejidad de algoritmos recursivos. Entre estos están los algoritmos, como les decía, implementados bajo la técnica de dividir y conquistar. Por lo cual, la recurrencia es una ecuación o también puede ser una desigualdad que describe una función, que en nuestro caso será la función de tiempo de ejecución. Y digo en nuestro caso porque pues, las recurrencias pueden expresar una diversidad de problemas distintos a los de análisis de algoritmos, ¿no? En nuestro caso, la función la referimos como la función de tiempo de ejecución porque es lo que nos interesa a nosotros estudiar en este curso. Profe, qué pena, si de casualidad está mostrando algo por pantalla, no se está viendo. ¿No? Oh. Pues dale un segundo, a ver. ¿Ahora? Ahora sí, ¿cierto? Vale, muchas gracias, no me había dado cuenta. Bueno, lo único que ha mostrado hasta ahora era esto. Les decía entonces que una recurrencia es una función, es una ecuación o una desigualdad que describe una función, que en nuestro caso es la función de tiempo de ejecución, y tiene como característica que se expresa en términos de su propio valor, ¿cierto?, sobre entradas más pequeñas. Y entonces miren que esa es una definición muy parecida a lo que es una definición recursiva, ¿cierto? Es similar a lo que es una recursión. ¿Una recursión qué es? ¿O una función recursiva qué es? Es una función que se invoca a sí misma para entradas más pequeñas del problema. De tal manera que la recurrencia o ecuación de recurrencia, o también llamada relación de recurrencia, es una ecuación que tiene la forma de una recursión. ¿Ok? Es decir, es una ecuación que define su valor sobre entradas más pequeñas.
Entonces, por ejemplo, la recurrencia para el cálculo del factorial. Vamos a mirar. Vamos a agregar aquí una hojita y la vamos a deducir nuevamente. Entonces, recordemos primero la definición recursiva del factorial. Recordemos que n factorial es 1 por 2 por 3 por n menos 1 por n. ¿Cierto? Aquí todavía no hay una definición recursiva. Si yo quiero expresar el factorial recursivamente, sabiendo que si n es igual a 0, entonces n factorial es igual a 1, por definición, recursivamente el factorial yo lo podría expresar como ¿qué? ¿Quién se acuerda? Acordémonos que una definición recursiva tiene dos partes, ¿no? Una primera parte la llamamos el caso base o criterio de parada. En ese caso no sería cuando n es 0 es igual a 1. Ok, muy bien. ¿Se llamó a sí mismo? Ese es el caso base o criterio de parada, que es n factorial es igual a 1 si n es igual a 0. Muy bien. Y la segunda parte de una definición recursiva es el llamado recursivo. ¿Cierto? Y el llamado recursivo es cuando se invoca la misma función sobre valores más pequeños. Entonces, ¿cuál sería la parte del llamado recursivo aquí? Por acá Verónica nos está escribiendo. N, ahí Verónica le falta alguito realmente para que esté correcta, porque no es n por n menos 1. ¿Qué le falta a esto que nos escribe Verónica ahí? ¿Nombre de la función o algo así? N por hat. Pues, digamos, sí, ahí falta aplicar la función, ¿ok? Y a cuál de esas dos partes de la expresión que nos envía Verónica debería aplicarle la expresión, la función? N menos 1. A n menos 1, muy bien. Es decir, que n factorial es n por n menos 1 factorial en otro caso. ¿Cierto? Entonces, aquí, ¿qué estoy haciendo? Estoy invocando la misma función factorial, ¿cierto? Para una entrada más pequeña, de tal manera que los llamados recursivos se van haciendo hasta que en algún momento el problema se reduce hasta alcanzar el caso base, ¿cierto? Cuando alcanzamos el caso base o criterio de parada, tengo la solución, ok, el caso base, tengo la solución, y entonces, desde una pila de llamados recursivos, de la que hablaremos más adelante, pues empieza a calcular o se va formando la solución hasta obtener la solución del problema general. Por eso decíamos alguna vez que, pues bajo esa lógica, si yo quiero calcular 5 factorial, pues 5 factorial será igual, de acuerdo a esta definición, a 5 por 4 factorial, ¿cierto? Y como todavía no alcanzó el caso base, entonces esto será 4 por 3 factorial. Y como no alcanzo todavía el caso base, esto será 3 por 2 factorial. Y esto será 2 por 1 factorial. Y esto será 1 por 0 factorial. Y aquí ya he alcanzado el caso base, ¿cierto? Para este caso ya tengo la solución, entonces tengo 1
que es la solución de ese caso base o criterio de parada, 1 por 1, 1, entonces ya tengo la solución de este factorial, que es 1, ¿ok? Y al tener la solución de este, pues tengo la solución de esta expresión, 2 por 1, 2, y al tener esta solución, pues puedo calcular esta, 2 por 3, 6, y tendré la solución de esta, 6 por 4, 24, y al tener esta, pues tengo la solución de esta, y 24 por 5, 120, y entonces ya puedo saber que 5 factorial es igual a 120. ¿Vale? Entonces, esto que es una definición recursiva, cuando se lleva a una implementación algorítmica, como la siguiente, entonces vamos a definir factorial de n. Entonces, al llevarlo a una implementación algorítmica, pues esto implica también que ese algoritmo va a tener los dos componentes de la definición recursiva. Va a tener el caso base o criterio de parada, y lo primero que yo voy a evaluar es si n es 0, pues entonces debo retornar 1. ¿Ok? De lo contrario, es decir, en cualquier otro caso, asumiendo pues que n ya está validado como un entero no negativo, de lo contrario, pues tendré que retornar n por el factorial de n menos 1. ¿Sí o no? Este es el algoritmo recursivo para el cálculo del factorial. Entonces, cuando nosotros vamos a calcular la función de tiempo de ejecución para ese algoritmo, pues sabemos que no lo podríamos calcular como calculamos los tiempos de ejecución de algoritmos iterativos. ¿Por qué? Porque esto tiene una parte recursiva que se ejecutará una cierta cantidad de veces que no conocemos y que tendré que estimar de alguna manera, ¿no? ¿Qué es lo que sí se calcula como lo hemos hecho anteriormente? Todo lo no recursivo se calcula de acuerdo a como lo hacíamos en las primeras clases. Entonces, ¿qué es lo no recursivo? Pues la parte del caso base es lo no recursivo. De tal forma que si T de n es el costo de calcular el factorial para un entero n cualquiera, y eso implica ejecutar este algoritmo, pues la parte no recursiva, ¿qué costo tendrá? ¿Qué costo tiene esta parte? Pues esta línea se ejecutará una sola vez, ¿cierto? Pues porque sabemos que el llamado recursivo se va a reducir hasta el caso base. Entonces, cuando llegue al caso base, esto se ejecutará una vez, o de 1, ¿cierto? Y esta parte, que es lo que realmente nos interesa, pues se debe expresar como, pues esto es una multiplicación, ¿cierto? Y una multiplicación es una operación básica. Entonces yo podría decir incluso que eso también es O de 1, más el costo de ejecutar esto, ¿vale? ¿Y cómo yo puedo expresar el costo de ejecutar eso? ¿Cómo creen ustedes que se debería expresar? Si T de n es el costo de calcular el factorial para un entero n, ¿cómo expreso el costo de calcular el factorial para un entero n menos 1? O de n menos 1. ¿Pero por qué O, Jaime? Sí tiene que ver con n menos 1, pero realmente no sabemos si es O de n menos 1. Si fuera O de n menos 1, pues sería bastante bueno. Pero no sabemos, no podemos decirlo todavía. Entonces, pilas, nuevamente repito la pregunta para que caigan en cuenta. T de n es el costo de calcular el factorial de un entero n. ¿Cómo expreso el costo del factorial de un entero n menos 1?
Pues sería t de n menos 1 porque tiene que llamarse a sí misma la función. Exactamente. El costo sería Tn menos. Si Tdn es el costo de ejecutar el algoritmo para calcular el factorial de un entero n, pues el costo de ejecutar el algoritmo para calcular el factorial de un entero n menos 1 se expresará como Tdn menos 1. ¿Es claro para todos? Entonces, la recurrencia tiene, miren, las mismas dos partes que tiene un llamado recursivo, ¿no? El costo del caso base, es decir, si n es el caso base, esto se ejecuta una vez, esto se ejecuta una vez, y eso en general es O de 1, ¿cierto? Es una constante. Pero si n no es el caso base, pues esto se ejecutará una vez, ¿cierto? Y ve que esto es falso, esto ya no se ejecutará y se viene al else y ejecuta esta multiplicación una vez más el costo de volver a invocar el algoritmo para un entero más pequeño, que en este caso será n-1. ¿Ok? Entonces, esta es la recurrencia, formalmente. Por acá David nos dice CI. ¿Qué quieres decir con CI, David? David. Ah, que sí. No, no. Ojo con la ortografía. Ok, bien. Entonces, si bien formalmente esta es la recurrencia, realmente lo que nos interesa a nosotros es la parte de la recurrencia que puede disparar la función del tiempo de ejecución. Entonces, de todo esto, ¿qué es lo que determina realmente el crecimiento del tiempo de ejecución? ¿Qué parte de la recurrencia? ¿Lo de arriba o lo de abajo? Lo de abajo. Lo de abajo, muy bien, ¿cierto? Entonces, si bien formalmente la recurrencia es esta, pues nosotros nos quedamos con esta parte. Lo que nos interesa es poder determinar cuál es el comportamiento asintótico de esta parte. Por eso vamos a ver que en general en las recurrencias vamos a omitir la parte del costo del caso base, que por lo general es O de 1, o es muy pequeño, pues no es significativo. Y nos quedamos con la parte del costo recursivo, que es lo que tiende a disparar el tiempo de ejecución. Si ustedes se acuerdan, más adelante está escrito, pero de pronto se acuerdan, en el caso de la recurrencia del algoritmo merge sort, la expresábamos como TDN igual a, ¿alguien se acuerda? ¿Cuál era la recurrencia del merge sort? Recuerden que merge sort, como es implementado bajo la técnica de dividir y conquistar, entonces su recurrencia se expresa como A, que es en cuántas partes se divide el problema original. Entonces en merge sort, en cuántas partes dividimos el arreglo de entrada. En dos, ¿cierto? Lo dividimos por mitades. Por el costo de solucionar cada parte. ¿Cuál es el tamaño de cada una de esas partes? Es decir, ¿qué tamaño tiene cada uno de estos dos subarreglos? ¿N medios? N medio, ¿cierto? Porque es la mitad. Cada parte tiene más o menos la mitad. Más el costo de dividir y combinar. Y en general decíamos que el costo de dividir y combinar está expresado como Teta de n. Como teta de n, muy bien. Esta es la recurrencia del merge sort. Entonces, miren que cuando expresamos la recurrencia del merge sort, omitimos la parte del costo del caso base porque no es relevante. Lo que nos puede determinar a nosotros qué tanto se puede disparar el tiempo de ejecución en ese algoritmo es la parte recursiva. Y por eso, en general, pues decimos que la recurrencia es esta, ¿ok? Omitiendo la otra parte. ¿Vale? Entonces, bueno, lo que sigue a continuación un poco es ver cómo o bien de aquí yo puedo llegar a una solución asintótica, expresar asintóticamente qué pasa con ese TDN, ¿cierto? Porque si yo digo TDN es igual
a TDN-1 más O de 1, pues ahí todavía no sé qué tan bueno o qué tan malo sea el algoritmo. Lo mismo si yo digo TDN es igual a 2 TDN medios más teta de n, pues no sé qué tan bueno o qué tan malo es el algoritmo porque todo depende de cuánto cueste resolver esos subproblemas. Los métodos de solución me van a permitir entonces resolver esa ecuación, porque esto finalmente es una ecuación, resolverla para poder tener un costo asintótico y así poder hacer un análisis o tomar una decisión acerca de la eficiencia de los algoritmos recursivos. Bien. Entonces, bueno, esto que está aquí es un poco ya lo que hicimos con el ejemplo. Para deducir recurrencias en algoritmos, entonces, pues se tienen en cuenta los recursos que se emplean o que son empleados por los algoritmos recursivos y se expresan normalmente con la notación TDN, que en nuestro caso ya hemos dicho es la función de tiempo de ejecución. Y como les mencionaba ahorita, pues una recurrencia se expresa en dos partes, la complejidad de los casos base, que pueden ser uno, pueden ser varios, ¿cierto? Entonces, por eso yo les decía aquí formalmente, pues la recurrencia, por ejemplo, del factorial se expresa como TN igual a O de 1 para el caso base, ¿cierto? Es decir, para el caso en que N sea igual a 0. Esa es la primera parte, complejidad del caso base. Y la complejidad de los casos progresivos o recursivos, que es la que realmente nos interesa, porque es la complejidad del caso en que se vuelve a invocar el algoritmo o la función para entradas más pequeñas, ¿ok? Que esa es, repito, la que más nos interesa porque es la que va a determinar realmente qué tanto se va a disparar el tiempo de ejecución. Para el caso del merge sort, entonces teníamos que pues TDN es teta de 1 si n es igual a 1. Es decir, si yo tengo un solo elemento en el arreglo, pues no hay nada que partir y ese elemento ya está ordenado y ahí termina el algoritmo, ¿cierto? Entonces solo se ejecuta una comparación y listo. Y entonces por eso el costo del caso base en el merge sort es teta de 1. Pero en el caso recursivo progresivo, pues es lo que acabamos de decir. Es decir, si hay más de un elemento en el arreglo, quiere decir que pues tengo que dividirlo en dos partes. Cada una de esas partes tiene la mitad del arreglo original y el costo de dividir y combinar, ya lo recordaban ustedes, es teta de n en otro caso. Para el caso del factorial, entonces, lo mismo, pues el caso base, si n es igual a 1 o si n es igual a 0, pues en cualquiera de los dos casos el factorial es 1. Pues lo que hago es una sola ejecución, que es retornar 1, ¿cierto? Y en otro caso lo que tengo que hacer es una multiplicación sumado al costo de ejecutar el algoritmo del factorial ahora para n-1. ¿Ok? Esto es lo que ya acabamos de decir, pero en cualquiera de los dos casos, pues realmente lo que nos interesa es esta parte, es decir, la parte de la complejidad del caso progresivo o recursivo, que es donde pues la función va realmente a crecer. Entonces es donde realmente voy a poder determinar la complejidad de ese algoritmo. El caso del factorial, por ejemplo, miren que si bien tiene una forma parecida a la recurrencia del merge sort, no es exactamente igual porque en realidad, si bien el algoritmo para calcular el factorial de forma recursiva descompone el problema original en problemas más pequeños, la descomposición no es a través de una división como el caso de dividir y conquistar, sino que es a través de una reducción o de un recorte. Entonces, en ese caso, problemas del estilo del cálculo del factorial se dice que están basados en la técnica recorta y vencerás, ¿ok? O reducir y conquistar también se llama.
recorte, vencerás o reducir y conquistar. Cualquier forma de esas es correcta. En la que el problema original, que es un problema de tamaño n, por ejemplo, cuando queremos calcular el factorial de n, se recorta o se reduce a una cierta cantidad de subproblemas, ¿cierto? Claramente menor que el problema original, cada uno de tamaño n menos c. Entonces miren que en el caso del factorial teníamos que t de n, calcular el factorial de n recursivamente, se recorta en cuántos subproblemas. Entonces miremos acá el algoritmo. ¿En cuántos subproblemas se recortó o se redujo el problema original? El factorial, para calcular el factorial de n, ¿cuántos factoriales tengo que calcular? 2. ¿Cuáles son los dos? En una pasada del algoritmo. Si usted mira una pasada del algoritmo, ¿cuántos llamados recursivos hay? Recursivos al mismo factorial. Sí. 1. 1, ¿cierto? ¿Por qué? Porque mire, si yo voy a calcular el factorial de n y n no es 0, entonces, ¿cómo lo voy a calcular? Pues tengo que hacer una multiplicación y un llamado recursivo, ¿cierto? Es decir, que este problema se descompone en un subproblema. En un subproblema de tamaño, entonces ya no es n, sino es un subproblema de tamaño n menos 1, ¿cierto? Más el costo, pues, adicional, ¿cierto? Que es más f de n, que es el costo de recortar el subproblema y de combinar las soluciones. Es decir, más las otras operaciones que están además del llamado recursivo. ¿Qué hay además del llamado recursivo? Pues simplemente hay una multiplicación, ¿cierto? Entonces, más 1 o más o de 1, digamos, para ser un poco más formales. ¿Ok? Entonces, número de problemas en que se descompone el problema original, el costo de resolver el problema obtenido por ese recorte o por esa reducción. Entonces, digamos que la forma en la que ustedes pueden interpretar un algoritmo para escribir su recurrencia es revisar en una pasada del algoritmo cuántos llamados recursivos hay. Entonces, la cantidad de llamados recursivos que se ejecuten en una pasada del algoritmo es la cantidad de subproblemas, ¿ok? Y el tamaño de cada subproblema es lo que usted le esté pasando como parámetro a esos llamados recursivos. Por eso decimos, en este caso, cantidad de subproblemas es 1, porque hago un solo llamado recursivo, ¿vale? Y el tamaño de cada subproblema es n menos 1, porque es lo que yo le estoy pasando al llamado recursivo. Esa es la forma más simple en la que ustedes pueden poder deducir la recurrencia de un algoritmo recursivo. Más el costo de lo demás, que es lo no recursivo. Aquí podría haber varias líneas, luego van a ver ustedes unos ejemplos, donde además del llamado recursivo puede haber otras líneas, entonces más el resto es todo el costo de todo lo demás que sea no recursivo. ¿Ok? En el caso, por ejemplo, del merge sort, es más el costo de dividir y combinar, particularmente de combinar, que era un algoritmo auxiliar, y eso vimos que se estimaba como teta de n, es decir, más el costo de todo lo demás que es no recursivo. Así se estima una recurrencia. ¿Ok? Deben tener cuidado con lo siguiente. Si ustedes tienen algo como lo siguiente que voy a escribir. Supongamos que yo tengo un algoritmo cualquiera, digamos algoritmo, que entra n. Entonces voy a decir, por ejemplo, si n es igual, o digamos, si n es menor que 5, retorne n. De lo contrario,
si n residuo 2 es igual a 0, entonces retorne algoritmo. Estoy escribiendo un algoritmo cualquiera que no hace pues nada relevante. Retorne algoritmo de n medios. Y de lo contrario, retorne algoritmo de n tercios. Vale. Y sí, digamos que tenemos eso ahí. En una pasada de este algoritmo, ¿cuántos llamados recursivos se hacen? 2. 2. ¿Todos están de acuerdo? ¿O hay alguien que está en desacuerdo? ¿Qué dicen los demás? Están muy callados. Sí, 2. De acuerdo, de acuerdo. Muy bien. Entonces, miremos. Supongamos que n vale 10. Si n vale 10, entonces dice 10 es menor que 5, no. Entonces viene aquí y dice 10 residuo 2 es igual a 0, es decir, el residuo de 10 sobre 2 es 0, sí. Retorna el algoritmo de 10 medios, es decir, el algoritmo de 5. Y listo. ¿Cuántos llamados al algoritmo se hicieron? O se los pongo mejor para que lo vean más claro, los voy a poner con un impar. N vale 9. 9 es menor que 5, no. Entonces 9 residuo 2 es igual a 0, no. ¿Cierto? Porque es impar. Como es impar, no entra aquí. Viene al else y retorna algoritmo de 9 tercios. ¿Cuántos llamados recursivos se ejecutaron en esa pasada? 1. 1. Entonces, ¿se mantienen en su respuesta original o la cambian? Pero ya depende de n, ¿cierto? Claro. Y depende de n, y más de que decir que depende de n, sabemos que se ejecuta una sola vez, hay un solo llamado recursivo, porque un llamado recursivo está en un if y el otro está en un else. Entonces, o se ejecuta por acá o se ejecuta por acá. ¿Lo ven? Profe, pero en el caso de que, por ejemplo, digamos que si es 3 y simplemente retorna 3. Sí, pero no estoy analizando el caso. Recuerden que el caso base no me interesa porque sabemos que el caso base, pues eso es normalmente solo de 1, ¿no? Estoy pensando en los casos de los llamados recursivos, ¿ok? En el otro caso. Entonces, es decir, desde 5 en adelante. Si n vale 5 o más de 5, en una pasada, ¿cuántos llamados recursivos se van a hacer? Uno solo. Porque o se ejecuta por el lado del if o se ejecuta por el lado de el else. ¿De acuerdo? ¿Sí lo ven más claro ahora? Sí, señor. Entonces, a ese tipo de cosas es a lo que me refiero. Deja llevar como por el impulso de lo que ha visto en ejemplos anteriores, pero cuando uno mira un poco más detalladamente o analiza un poco más detalladamente cada caso, entonces se da cuenta de unas sutilezas que marcan la diferencia. Entonces, de primeras uno dice, yo veo ahí 2 llamados recursivos, entonces eso son 2 subproblemas, ¿cierto? Pero cuando yo entro realmente con detalle a mirar qué es lo que pasa con los llamados recursivos, veo que un llamado recursivo está en un if y el otro está en un else. Y entonces eso me lleva a pensar que en una pasada del algoritmo solamente se ejecuta un subproblema, porque o se ejecuta por el lado de if o se ejecuta por el lado de else. ¿Listo? Son tips para tener en cuenta.
Bien. Entonces, bueno, sabiendo ya cómo se forman las recurrencias en algoritmos que están implementados con recursión o con recursividad, entonces tenemos que entrar ahora sí formalmente a ver pues cuáles son los métodos de solución de esas recurrencias, como les decía hace un rato, para poder expresar la función de tiempo de ejecución, que es lo que nos preocupa, asintóticamente. En este curso vamos a hablar de 3 métodos, vamos a ver en la clase de hoy. El primero es el método maestro. Este método maestro es el que les digo que es el más fácil, porque en palabras simples se basa en comparar con 3 posibles casos, y en el caso que se ajuste, ahí se tiene la solución. Eso es casi que inmediato. Y ese es el más rápido y el más chévere y el más simple. El problema del método maestro, como les mencionaba, es que no es aplicable a todos los tipos de recurrencia. Luego vamos a hablar del método de sustitución. Y el método de sustitución está basado en algo que se denomina adivinar la solución. Y luego probar por inducción. Adivinar la solución. Y pongo este adivinar entre comillas, porque adivinar no es realmente como inventársela o sacarse de la nada, sino que hace referencia a que usted debe usar la solución de una recurrencia parecida a ver si esa solución le sirve para acotar la recurrencia que está resolviendo. Y la forma de saber si le sirve o no le sirve es usando inducción matemática para probarla. Entonces, ¿cuál es la complejidad del método de sustitución? Pues que usted necesita conocer soluciones de recurrencias para poder tener ahí como a la mano una solución para probar, ¿no? Repito, porque adivinar no es inventársela o sacársela de la manga, sino usar la solución de una recurrencia parecida. Y el otro método, que es el método de iteración, es el más complejo. Se basa en, como su nombre lo indica, iterar sobre la recurrencia hasta expresarla como una suma. Iterar sobre la recurrencia hasta expresarla como una suma. Y eso de iterar sobre la recurrencia puede volverse muy complejo porque requiere mucha álgebra, requiere mucha matemática, incluso algunas recurrencias pueden ser tan complejas que se iteran hasta que se logra adivinar la solución. Es decir, no se termina por el método de iteración, sino que se itera hasta que usted la encuentre como una forma parecida a una recurrencia que ya conoce, adivina la solución y continúa por el método de sustitución. ¿Ok? Esta tiene una variante que se llama el árbol de recursión, que es un poco más simple, pero de todas maneras recursión. Es un poco más simple, pero de todas maneras puede llegar a requerir mucha álgebra. Entonces, bueno, este es el orden incluso de dificultad. Este es el más fácil. Este es fácil, pero tiene el inconveniente que hay que, pues, conocer recurrencias para poder tener soluciones a la mano para probar. Y este es más complejo porque requiere mucha álgebra. ¿Ok? Entonces, bueno, para no asustarlos, empecemos por el más fácil, para que vayan yendo anestesiados. El método maestro, que es el primero de esos métodos, es un mecanismo para resolver recurrencias. Como les decía, si bien es el más fácil, no sirve para resolver todo tipo de recurrencias. Solamente permite resolver recurrencias que tengan esta forma, es decir, recurrencias de algoritmos implementados bajo la técnica de dividir y conquistar. TDN igual a A por TDN sobre B más FDN, pero con la condición
de que A, es decir, la cantidad de subproblemas, sea mayor o igual que 1, que el tamaño de cada subproblema o que el factor de división de cada subproblema mejor sea mayor que 1 y que la función f de n sea asintóticamente positiva. Salvo o solamente en el caso en el que la recurrencia cumpla con estas condiciones, se puede resolver por el método maestro. Si no cumple estas condiciones, no es aplicable el método maestro y hay que utilizar cualquiera de los otros métodos disponibles, ¿vale? Entonces miremos cómo funciona. El método maestro está definido a través de este teorema en el que se expresa que si A es mayor o igual que 1, que son las condiciones, B mayor que 1 y f de n una función asintóticamente positiva y t de n definida por la siguiente recurrencia, A por t de n sobre B más f de n, entonces la función t de n se puede acotar asintóticamente como sigue, con estos tres casos. El primer caso nos dice que si f de n, esta función f de n, es O mayúscula de n a la logaritmo en base b de A menos epsilon para algún epsilon mayor que 0, entonces t de n es teta de n a la logaritmo en base b de A. El segundo caso dice que si f de n es teta de n a la logaritmo en base b de A, entonces t de n es teta de n a la logaritmo en base b de A por el logaritmo binario de n. Y el tercer caso nos dice que si f de n es omega mayúscula de n a la logaritmo en base b de A más epsilon para algún epsilon mayor que 0, entonces t de n es teta de f de n. Y cuando miramos el teorema, pues como que no entendemos qué es lo fácil que yo digo que es, sí o no. Uno lo ve y dice, pues, ¿cómo así que fácil? O sea, ¿cómo se aplica eso? Pues realmente este formalismo expresado a través del teorema lo podemos ver de forma simple de la siguiente manera. Básicamente el método maestro lo que nos dice es que tenemos que comparar la función f de n con una función n a la logaritmo en base b de A. Es decir, si yo tengo una recurrencia de la forma t de n igual a A por t de n sobre b más f de n, con el método maestro lo que usted tiene que hacer es comparar la función f de n versus una función que usted va a construir con A y con B, y es la función n a la logaritmo en base b de A. Y decidir en los tres casos lo siguiente. Si esta función que usted construyó, n a la logaritmo en base b de A, es mayor que la función f de n, es asintóticamente mayor que la función f de n, entonces la solución es teta de n a la logaritmo en base b de A. En el segundo caso, lo que miramos es, bueno, si n a la logaritmo en base b de A no es mayor que f de n, sino que es igual a n a la logaritmo en base b de A, es decir, si estas dos funciones son asintóticamente iguales, entonces la solución es teta de cualquiera de las dos, porque son iguales, multiplicada por el logaritmo binario de n. Por eso decimos aquí t de n igual a teta de n a la logaritmo en base b de A por el logaritmo binario de n, o lo que es lo mismo teta de f de n por el logaritmo binario de n. ¿Por qué lo mismo? Porque en el caso 2, repito, estamos diciendo que estas dos funciones son asintóticamente iguales. Y el caso 3 es lo que nos queda. Pues si n a la logaritmo en base b de A no es mayor que f de n, ni son iguales, eso quiere decir que f de n es mayor que n a la logaritmo en base b de A. Por lo tanto, la solución es t de n igual a teta de f de n. En otras palabras, un poco más simples, el método maestro lo que hace es comparar la función f de n con la función n a la logaritmo en base b de A. Y la solución es teta de la que sea más grande de las dos. Si f de n es más grande, entonces la solución es teta de f de n. Si n a la logaritmo en base b de A es más grande, entonces la solución es teta de n a la logaritmo en base b de A.
Pero si las dos funciones son asintóticamente iguales, entonces la solución es teta de cualquiera de las dos, porque son iguales, multiplicada por el logaritmo binario de n. Ahora sí es un poco más claro. Chicos, ¿o se desmayaron? Allá aquí Luis Alfonso dijo que sí, muy bien. Es un poco enredado, sí. Digamos que todavía no lo van a ver realmente claro a partir de este momento que vamos a hacer los ejemplos. Una vez sacamos los ejemplos, ya van a ver que es supremamente sencillo. Vamos a resolver esta recurrencia. T de n igual a 9t de n tercios más n. Entonces, miremos si cumple las condiciones. ¿Qué es A? A es 9, muy bien. B es 3. No n tercios, Brian, sino 3. B es lo que divide a la n. Y f de n, pues es n. ¿Cierto? Entonces, para resolverlo, pues lo que voy a hacer es comparo f de n versus n a la logaritmo en base b en base 3 de a, que es 9, versus n a la logaritmo en base 3 de 9. Es decir, comparo n versus logaritmo en base 3 de 9 es 2, ¿no? Porque 3 al cuadrado es 9. ¿Cuál de las dos es más grande? N al cuadrado, ¿sí o no? Entonces, como n a la logaritmo en base b de a es mayor, entonces t de n es teta de n al cuadrado. ¿Sí o no? Es decir, lo que les mencionaba hace un rato, la solución es la que sea la mayor de las dos. Pues entre n y n al cuadrado es más grande, por lo tanto esa es la solución, ¿no? Y ese es el caso 1. Ahora sí es un poco más claro. Sí, Sí, profe. profe. Muy bien, entonces resuelvan el que sigue, por favor. Profe, una pregunta. Dime. Si a la T no le está acompañando ningún número, se toma como 1. Si a la A se toma como 1, sí. Por ejemplo, en ese caso, el coeficiente implícito es 1. Ah, bueno, gracias. Profe, ¿el B es el coeficiente que acompaña a la n? Sí, O sea que en ese caso sería 2/3 o o solo simplemente 2. ni lo uno ni lo otro. Ni 2/3 ni 2. Échenle de cabeza a ver por qué les digo yo eso. 3/2, dice David. Sí, es 3/2. ¿Por qué? Recuerden que n se divide entre b. Entonces, al dividir n entre 3/2, por la ley, creo que ustedes ya la llaman la ley de los extremos, en mi época la llamábamos la ley de la oreja, pues queda 2n/3. Entonces, a vale 1, b vale 3/2. ¿Cierto? Ustedes creo que la llaman ley de los extremos, me parece.
En mi época, cuando el mundo todavía era blanco y negro, la llamábamos la ley de la oreja. Todavía, profe, no que a los profesores no les gusta. A los matemáticos no les gusta decirle la oreja. Bueno, por acá Sebastián ya nos está dando una solución. Ustedes miren si están de acuerdo o no. Se acertada, dice Jaime. Bueno, entonces tenemos f de n vale 1 también, ¿no? Entonces esto es 1 versus n a la logaritmo en base 3 medios de 1. Y el logaritmo de 1 en cualquier base, pues sabemos que es 0, ¿sí o no? Decir que esto es 1 versus n a la 0, que es 1, quiere decir que las dos funciones son iguales. Entonces, como n a la logaritmo en base b de a es igual a f de n, entonces, pues t de n será cualquiera de las dos que es 1 multiplicado por el logaritmo binario de n, es decir, teta del logaritmo de n, que es lo que ya nos había escrito por acá Sebastián, ¿cierto? Y esto es el caso 2. Realmente no es necesario nombrar los casos porque no es que haya un orden en los casos, pues por presentarlos se ponen en un orden, pero no es que obligatoriamente tengan que tener ese ordenamiento. Profe, qué pena, me vuelve a explicar un momentico la respuesta. Da igual a T. Sí, la respuesta es, bueno, devolvámonos hasta aquí. Cuando yo comparo f de n que es 1 versus n a la logaritmo en base b de a, n a la logaritmo en base b de a también da 1, ¿cierto? Porque este logaritmo da 0, esto se vuelve n a la 0 y n a la 0 es 1. Es 1, ajá. Entonces, 1 es igual a 1, el caso 2 me dice, si son iguales, la solución es teta de cualquiera de las dos, pues 1, multiplicada por el logaritmo binario de n. Entonces, el 1 queda como un coeficiente implícito y simplemente digo que eso es teta del logaritmo binario de n. Ahora sí, ¿es más claro? Ah, ya, sí, claro. Gracias, profe. Ok. Y háganse la tercera de una vez, por favor.
Bien, por acá Sebastián nos da una solución. ¿Qué opinan los demás? En este caso A vale 3, B vale 4, bien, y f de n vale n logaritmo de n. Entonces, cuando yo comparo n logaritmo de n versus n a la logaritmo en base b de a, n a la logaritmo en base 4 de 3, tengo que esto es n logaritmo de n versus n a la, ¿cuánto fue que les dio? 0.78. Pues tengo que n al logaritmo en base b de a es mayor. Entonces, tenemos que t de n es teta de n logaritmo de n, porque es la más grande y esto es por el caso 3. ¿Están de acuerdo todos? Sí, profe. Muy bien. Si alguien tiene dudas o preguntas, por favor, aprovechen de una vez. No dejen pasar. Bien, entonces, si están de acuerdo, vámonos al método de sustitución, que es el segundo método que tenemos que trabajar hoy. Les decía que el método de sustitución se basa en adivinar la solución, pero les decía que adivinar la solución no es inventársela o sacársela de la nada, sino que realmente inventar la solución es usar la solución de una recurrencia parecida y luego probar por inducción matemática que la solución funciona. Cuando decimos probar por inducción que la solución funciona, lo que quiere decir es que esa solución yo la puedo probar como una cota encontrando los valores de las constantes C o C1 y C2 según sea el caso, que efectivamente hacen que la función que estoy dando como solución acota o bien por arriba o bien por abajo, dependiendo del tipo de notación que estemos usando, de manera correcta. ¿Ok? Y eso es todo lo que hay que saber del método de sustitución. Cuando hablamos de probar por inducción, nos referimos al proceso de inducción matemática. Y recuerden que inducción matemática también tiene dos partes, ¿no? Que ustedes las conocieron seguramente por allá en su curso de matemática discreta 1, supongo. ¿Alguien se acuerda cuáles son esas partes del proceso de inducción matemática? ¿O no lo recuerda? Por acá me dicen que no. Bueno, inducción matemática tiene dos partes. La primera parte es probar el caso base
y la segunda parte es probar el caso inductivo, ¿no? Entonces, los dos casos tienen que verificarse correctamente. El paso base significa que yo debo probar con los valores más pequeños del dominio del problema y verificar que pues, se cumple. Y en el paso inductivo lo que hacemos es asumir que la hipótesis de lo que estoy probando es correcta y entonces pruebo que un paso siguiente o un problema siguiente pues también sigue siendo válido, ¿no? Entonces, bajo esa idea es que vamos a trabajar aquí el método de sustitución, pues que ya lo vamos a ver con un ejemplo. Entonces, como de inducción, del método de sustitución no hay que saber más que eso, que es adivinar la solución y probar por inducción que la solución funciona, pues vamos a hacerlo con un ejemplo para que vean que realmente es sencillo, que la única dificultad estaría en que pues hay que conocer soluciones de recurrencias parecidas para poderlas probar. Entonces, me voy a llevar esto para otra hojita. Me piden encontrar una cota superior asintótica. Cuando me piden encontrar una cota superior asintótica, me están pidiendo la solución en términos de ¿qué notación? ¿Cómo es la pregunta, profe? ¿En qué notación debo dar la solución si me están pidiendo una cota superior asintótica? Dice encontrar una cota superior asintótica para la recurrencia. Entonces, si me hablan de una cota superior asintótica, esto significa que la solución la tengo que dar ¿con qué notación? ¿O de n? O. Si no sabemos si es O de n, sino la notación O, ¿cierto? Notación O. Muy bien. ¿O de qué? Pues eso es lo que vamos a resolver con el método de sustitución. Pero lo que sé cuando me piden una cota superior asintótica es que la solución la debo dar en términos de la notación O. Vale, entonces, miremos. Esta es la recurrencia que debo solucionar. La recurrencia es Tn igual a 2t del piso de n medios más n. Es primero adivinar la solución. Entonces repito, adivinar la solución es usar la solución de una recurrencia parecida para después probarla por inducción. Esa recurrencia que está ahí, que es la que tenemos que resolver, ¿se parece a alguna recurrencia que ustedes ya conozcan? ¿De la que ustedes ya conozcan la solución? ¿O no? Muy bien, sí, es muy parecida, es prácticamente la misma recurrencia del merge sort, ¿cierto? Recuerden que la recurrencia del merge sort es Tn igual a 2 Tn medios más teta n. Esta es muy parecida, la diferencia básicamente está en que es T del piso de n medios. Entonces, de la recurrencia del merge sort ya sabemos cuál es la solución, ¿cierto? Entonces vamos a decir que como esta recurrencia es parecida
a la recurrencia del algoritmo merge sort, entonces usaremos su solución. Así, asumimos que TDN es O, porque me están pidiendo una cota superior asintótica. ¿Cuál es la solución de merge sort? ¿Se acuerdan? Sí, ¿quién iba a hablar? Uno de ON-1, ¿Ah? No, uno de TTN-1, profe. no, no. Uno no. Échenle cabeza. O si no, tiene que estar esa recurrencia del merge sort se puede resolver por el método maestro. Resuélvanla por el método maestro. En el logaritmo de n, profe. En el logaritmo de n, muy bien. Entonces voy a asumir que n log de n, logaritmo binario, me sirve como solución de esta recurrencia. Entonces, ya adiviné la solución. El siguiente paso es probar por inducción que la solución funciona. Entonces, para probar por inducción que la solución funciona, vamos a empezar por el paso inductivo. Yo voy a asumir que efectivamente, como dije en el paso anterior, esa es una solución válida para esta recurrencia. Entonces, tenemos que T de n, es decir, voy a decir, usando la solución adivinada, tenemos que T de n, voy a usar esta solución para resolver la parte recursiva de la recurrencia. ¿Ok? La voy a usar para reemplazar la parte recursiva de la recurrencia. Pero recuerden que por definición, cuando yo digo que T de n es O mayúscula de n log de n, pues eso significa que T de n es menor o igual que una constante C por esta función, por la función n log de n. ¿De acuerdo? ¿Sí se acuerdan? Que es cuando vimos las definiciones de la notación asintótica. Entonces, voy a decir que eso quiere decir que T de n es menor o igual que 2. Y esta parte de aquí la voy a reemplazar por la solución que adiviné aquí. ¿Cierto? Entonces, si estoy asumiendo que T de n es O de n log de n, logaritmo binario de n, entonces la solución de T del piso de n medios, ¿qué será? Pues será una constante C, ¿cierto? Por la definición asintótica, multiplicada por n. ¿Pero cuánto vale n aquí? ¿Cuánto vale n aquí? ¿Uno? No.
¿Qué se está evaluando aquí en T? N medios. El piso de n medios, ¿no? Realmente. Entonces, T de, entonces será n, mi n acá es el piso de n medios. Muy bien. Por el logaritmo binario de n, que es el piso de n medios. Más este n. Necesito que me digan si está claro lo que acabo de hacer ahí o si no, para repetirlo. ¿Lo puede repetir, por favor? Listo. Entonces, yo asumo, por lo que hice en el primer paso, que la solución en general de la recurrencia es O de n logaritmo binario de n, ¿cierto? Si yo asumo que esa es la solución, pues esa solución es válida para cualquier valor más pequeño de n. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, partiendo de ese supuesto, yo voy a expresar esta recurrencia usando la solución que acabo de adivinar, ¿cierto? Pero como está expresada en términos de O, yo sé que no lo puedo expresar como una igualdad, sino como una desigualdad, por la definición asintótica. Por eso digo, T de n va a ser no igual, porque voy a usar una solución asintótica, sino menor o igual. ¿Por qué menor? Porque tengo aquí una cota superior asintótica. Menor o igual. Y empiezo a escribir la recurrencia. 2 es 2. Por la parte recursiva de la recurrencia, la resuelvo con la solución que acabo de adivinar. Entonces, como esa es asintótica, pues yo sé que asintóticamente esto significa que hay una constante C, ¿cierto? Que multiplica a esta función. Entonces, resulta que la función que estoy resolviendo acá es la función del piso de n medios. O sea que mi n acá es realmente el piso de n medios, multiplicado por el logaritmo de n, pero mi n que estoy resolviendo es el piso de n medios. Por eso es por el logaritmo del piso de n medios, ¿cierto? Ya con esto resolví la parte recursiva de la recurrencia, más el n de la recurrencia original. Ahora sí es un poco más claro. Sí, profe. Listo. Entonces voy a tratar de reducir eso lo más que pueda. Me voy yendo por acá. Entonces tengo que esto va a ser menor o igual que este 2 que está multiplicando todo este paréntesis acá, pues se puede cancelar con este 2, ¿cierto? Que está dividiendo. De tal manera que esto me queda C por n por el logaritmo binario del piso de n medios más n. ¿Ok? Entonces, por propiedades de los logaritmos, voy a descomponer esa división para poder reducir un poco más la expresión. Entonces, escribo por aquí. Uso propiedades de logaritmos para reducir la expresión. Realmente la propiedad que voy a usar es una que me dice que el logaritmo de A sobre B es igual al logaritmo de A menos el logaritmo de B. Esta es la propiedad que voy a usar aquí. Entonces esto va a ser menor o igual que C por n por el logaritmo binario de n menos el logaritmo binario de 2 más n. ¿Vamos bien hasta ahí? Chicos. Sí, profe. Ok, déjenme un segundo, yo hago más grande esta hoja, que va a necesitar más espacio. Listo. Entonces, bueno, ya sabemos que el logaritmo binario de 2, ¿cuánto vale? Esto vale 1, ¿cierto? Porque 2 a la 1 es 2. Entonces, esto me queda
que t de n es menor o igual que c por n por el logaritmo binario de n menos 1 más n. Cuando yo meto este cn en el paréntesis, me queda que esto es menor o igual que cn logaritmo de n menos cn por 1 menos cn más n, ¿sí o no? Como estoy haciendo un análisis asintótico, pues asintóticamente, de hecho lo voy a escribir para que sea un poco más claro. Si yo escribo esto asintóticamente, la parte de los n, cn, logaritmo de n, esto es menos teta de n, ¿cierto? Porque esto es una función lineal y esto es otra función lineal más teta de n. ¿Sí o sí? Asintóticamente. Es decir, que esto es como si tuviera menos n más n. Entonces, pues menos n más n se cancelan. ¿Sí o no? Por lo tanto, esto me queda que es menor o igual que c por n por el logaritmo de n. ¿Ok? Tengo que t de n es menor o igual que c por n por el logaritmo de n. Ya no puedo reducir más esa expresión. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Chicos? Sí, profe. Ok, como ya no la puedo reducir más, entonces me voy al siguiente paso que es el caso base. Tengo que encontrar ahora una constante positiva c y un valor de n, que llamamos n sub 0, que hagan válida la solución o que hagan que la solución funcione. Entonces, ahora busco constantes positivas c. Muy importante saber que son constantes positivas c y n sub 0 que hagan funcionar la solución. Y entonces lo que yo voy a pretender es que la solución funcione a partir del valor más pequeño posible de n. ¿Cuál es el valor más pequeño posible que puede tomar n? Chicos. ¿Cuál es el valor más pequeño posible que puede tomar n? 1, muy bien. Dice Camilo por acá. 1, ¿cierto? Recuerden que n es un natural. Entonces, 1 es el valor más pequeño posible. Voy a procurar que la solución funcione a partir de n igual a 1. Entonces, voy a ver si encuentro una constante positiva c que a partir de n igual a 1 hagan que la solución funcione. Es decir, hagan que la desigualdad sea válida, ¿cierto? Es decir, que la desigualdad sea válida. Bueno, entonces agreguemos una nueva hoja. Hasta ahora tengo que t de n es menor o igual que cn logaritmo de n, ¿cierto? Entonces, pruebo con n igual a 1. Vamos a ver qué pasa con n igual a 1. Entonces, con n igual a 1 tengo que t de 1 va a ser igual. Miremos la recurrencia original. La recurrencia original es tn igual a 2t, voy a reescribirla ya, 2t del piso de n medios, me la llevo. La recurrencia original es esta, entonces voy a calcular t de 1 en la recurrencia original. Esto es 2 por t del piso de 1 medio más 1, y eso debe ser menor o igual que una constante c que voy a buscar, ¿cierto? Por n que vale 1
por el logaritmo binario de 1. ¿Ok? Esto se vuelve, pues, 2 por t, el piso de 1/2 es 0, 2 por t de 0 más 1 debe ser menor o igual que logaritmo de 1 es 0, multiplicado por todo esto se anula, se hace 0. 0. Y esto es t de 0, pues ¿cuánto tiempo nos toma ejecutar nada? Cero. 0. Sí, nada, es decir 0, muy bien. Entonces 2 por 0, 0 más 1, 1. 1 es menor o igual que 0. No. No. Entonces, no funciona para n igual 1. Es decir, no hay forma de encontrar una constante positiva que hagan válida la desigualdad cuando n vale igual 1, ¿cierto? Porque esto me va a dar 0, independientemente del valor de c, y t de 1 vale 1. Entonces, esa desigualdad no hay forma de cumplirla. No funciona. Entonces, pruebo ahora para n igual a 2. Vamos a ver si con n igual a 2 sí puedo encontrar una constante que haga válida la desigualdad. Ok, entonces tengo t de 2 va a ser igual. Vuelve y juega. La recurrencia original es 2 veces t del piso de 2 medios más 2. Y esto debe ser menor o igual que una constante c que voy a buscar, que debe ser positiva, multiplicada por 2 por el logaritmo binario de 2. ¿Ok? Esto va a ser igual a, pues, 2 por t de 1 más 2. Y esto debe ser menor o igual que el logaritmo de 2 es 1 por 2, 2. Menor o igual que 2c. T de 1, ya vimos en la ejecución anterior que T de 1 vale 1. De tal manera que 1 por 2, 2 más 2, 4. 4 menor o igual que 2c. ¿Existe una constante positiva que hagan válida la desigualdad? Weisman, 1, no. Si se vale 1, se quedaría 4 menor o igual que 2 y 4 no es menor o igual que 2. Sí, igual a 2. C igual a 2. Entonces, si C igual a 2, entonces tenemos que esto será 4 menor o igual que 2 por 2, es decir, que 4 es menor o igual que 4. Funciona. ¿Listo? Entonces, bueno, ya encontré. Entonces, ya quedó probado. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que T de n es O mayúscula de n log de n. Ya probé que esta solución, o esta función mejor, si es una solución válida para la recurrencia original, para esta, es solución para T de n igual a 2t del piso de n medios más n con, entonces tengo que especificar c igual a 2 y n sub 0 igual a 2. Esto es importante especificarlo. ¿Cuál es el valor de c y cuál es el valor de n sub 0 que encontramos que hacían válida la solución? Siempre, muchachos, y no solamente en este curso, sino en general, en los problemas,
tengan en cuenta que cuando ustedes resuelvan un ejercicio, poner una conclusión que responda al problema que habíamos empezado a desarrollar, ¿no? Entonces, la conclusión es que sí, T de n es igual a O de n log de n, logaritmo binario de n es una solución para la recurrencia que estábamos resolviendo, T de n igual a 2t del piso de n medios más n, pero con una constante positiva c igual a 2 y a partir de un valor de n sub 0 igual a 2. ¿De acuerdo? ¿Es claro lo que acabamos de hacer, chicos? ¿O hay alguna pregunta? ¿O se desmayaron? Vale, entonces esto va a quedar un poco más claro pues con un ejercicio adicional. ¿Qué es este? Vamos a encontrar ahora una cota de orden exacto. Cuando nos piden una cota de orden exacto, nos están pidiendo una solución en términos de qué notación. Si me piden una cota de orden exacto, me están pidiendo qué notación. Teta. Teta, exactamente, me están pidiendo una teta. Para la recurrencia, esta, Tn igual a 9, Tn tercios más n. Claramente esta recurrencia se puede resolver por el método maestro. De hecho, aquí no debía haberles puesto ni siquiera la solución. Ustedes por el método maestro la pueden encontrar y van a ver que es n al cuadrado, ¿cierto? Entonces, bueno, ya la solución está ahí dada. Tn igual a teta n al cuadrado. Si la resolviéramos por el método maestro, esto es a igual a 9, b igual a 3 y fn igual a n, y esto se vuelve n versus n a la logaritmo en base 3 de 9, es decir, n versus n al cuadrado. N al cuadrado es más grande y por eso la solución de esa recurrencia es teta de n al cuadrado. ¿Ok? Ya tengo la solución adivinada. Entonces, lo siguiente que tengo que hacer es probar por inducción. ¿Vale? Es decir, lo que ustedes deben hacer es esta partecita. Probar por inducción que la solución funciona. Reducir lo más que puedan la expresión y luego encontrar las constantes que hacen que la solución funcione. Pero como aquí estamos hablando de la notación teta, entonces esa prueba por inducción tiene dos lados. Recuerden que cuando nosotros decimos que T de n igual a teta de g de n, implica que hay dos constantes positivas, C1 y C2, tal que C1 por G de N es menor o igual que T de N, y eso es menor o igual que C2 por G de N. Es decir, que en su prueba por inducción tienen que probar esta parte y esta parte. En el ejemplo anterior, como era una notación O, solo cogimos esta parte. Pero ahora, como es notación teta, entonces tengo que coger esta parte y esta parte para encontrar las constantes C1 y C2. ¿De acuerdo? No sé si lo quieran hacer ya o prefieren que hagamos el receso de una vez para que refresquen la mente y volver con la mente más despejada. Ustedes me dirán. ¿Hacemos el break de una vez? Listo. Entonces tomémonos los 15 minutos de receso, despejan la mente y volvemos a trabajar sobre este ejercicio, ¿de acuerdo? Vale, bro.